Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, sobre cine de género. En el día de hoy tenemos la película de 1981 llamada The Howling, dirigida por ni nada más ni nada menos que Joe Dante. Quien nos trae esta película en el día de hoy es Matías Horta, quien es guionista, quien es escritor también. ¿Cómo estás, Matías? Hola Gonza, ¿todo bien acá? Me alegro tenerte en este podcast. Yo he leído un par de tus libros de Cuarto Menguante, del cine slasher, también el de Pesadilla. Quisiera primero, antes que nada, que nos introduzcas vos a qué es lo que haces, así la gente sabe y tiene en cuenta quién sos. Sé que escribís en La Sala Llena, sos guionista de Zed Films. ¿Cómo anda tu actividad en general? Bien, por suerte, bueno, vos por suerte empezaste a decirlo muy bien ahí en la sala llena, en Zepfilms, también en la iniciativa Guion Tube, ahí con guiones, por ejemplo, para Magnus Mephisto. Así que, bueno, los libros, por supuesto, de Cuarto Menguante, ahí, sobre John Carpenter, sobre David Cronenberg, bueno, mencionaste el de Pesadilla, todas muy, muy bonitas experiencias. Después libros también con la sala llena, porque la sala llena publica libros también. Y, por ejemplo, yo formo parte del proyecto El Canon del Cine Norteamericano, en donde son 3 libros, son 3 volúmenes, en donde es un proyecto en el que participo con Freddy Friedlander, que es un grosso total y es el responsable de esta iniciativa, y yo participé en el volumen 2 y 3, donde justamente ahí nos metemos con muchas de las películas con las que crecimos, que seguro se mencionan y se comentan mucho acá, ¿no? En el podcast, y también sobre Aullidos, justamente. Bien, siempre hago la pregunta en el podcast, la primera para introducir un poco a la película en la cual hablamos, que es por qué la elección de la película. Yo sabía que habías escrito libros de Carpenter, un libro de Carpenter y otro de Cronenberg, y por lo tanto me imaginaba que iba a ser por ahí, pero de repente me sorprendiste en lo personal con la elección. Sí, como para variar un poco, ¿no? Está Sí, bien. sí, ya de por sí, bueno, el hombre lobo, el monstruo, la criatura del hombre lobo, o sea, es algo que siempre es un monstruo clásico y monstruo ya de por sí eterno, con el que siempre tuve como una conexión, ¿no? Porque más allá de ser una criatura, ¿no? De una apariencia que da mucho miedo, también, viste, bueno, eso por supuesto es lo que te impacta cuando sos chico, ¿no? Esos son los primeros estímulos, ¿no? Que te hacen temerle, pero después, cuando a medida que vas creciendo, lo vas analizando, te das cuenta de que también tiene que ver con el costado más salvaje, ¿no? De uno mismo. Que puede pasar, digo, no solo de los demás, sino dentro de uno mismo. De esto en la bestia que llevamos adentro, ¿no? Que en parte es un poco una temática recurrente en el cine de terror, pero en el Mm, caso de los hombres lobos ya tiene que ver especialmente con la cuestión más bestial, ¿no? El costado más bestial de claro. uno mismo. Y Aullidos es una película que me marcó, sin duda. Crecí, por supuesto, con un montón de películas de hombres lobos así impactantes, como, bueno, por supuesto, La Maldición del Hombre Lobo fue una de las primeras que realmente me impactó. Recordemos de Terence Fisher ahí con Oliver Reed, de la Hammer, la única incursión de la Hammer con los hombres lobos. Pero después con las que llegaron en el 81 fueron realmente películas rupturistas, tanto de lo estético de lo estético como de lo narrativo. Y bueno, una es El hombre lobo americano en Londres, otra fue la muy tapada Wolfen, tapada y olvidada, y por supuesto Aullidos. Así que, y por supuesto, la vi y realmente fue algo impactante. Nunca había visto una película de hombres lobos así, algo tan aterrador y al mismo tiempo también con una estructura tan fresca y encima, ya de por sí me acuerdo, el primer contacto con la película fue una propaganda, digamos, de cuando lo iban a dar en Canal 13
y era justo la secuencia del ataque que seguro ahora comentaremos a Terry, Sí. y es una cosa, digamos, perturbadora. Así que sí, sí, va a ser una película que me marcó. Yo del cine de Joe Dante es una pendiente que yo tenía, no la había visto nunca. De Dante en general me faltan bastantes, vi Gremlins, Small Soldier cuando era chico, la de los Looney Tunes, y creo que no mucho más. Del terror que ha hecho Piranha, además todavía es una materia pendiente que me queda el cine de Joe Dante, pero sí me pareció en primera instancia, por la primera vez que lo veo, que tiene una relación muy directa con el body horror, como la forma que tiene él de mostrar esos cuerpos siendo transformados. En ese sentido yo haría como una conexión con quizás el cine de Cronenberg, que bueno, vos has escrito un libro de él, Ujú, entonces ahí se me hizo sentido cuando estaba viendo la película también, ¿no? Como, porque sobre todo hay una escena muy particular que la menciono ahora, pero después vamos a profundizar si querés, que es cuando en un momento le corta el brazo, que ujú. cómo se vuelve ese brazo a transformar en el cuerpo humano me generó como mucha impresión, ¿no? Y hay como un tratamiento bastante especial em, hacia el cuerpo en sí en esta película. No sé qué pensás de eso. Sí, totalmente. Y eso es parte de lo que la vuelve tan distinta a otras películas de hombres lobos, donde ya profundiza en más detalles, aparte de que las criaturas acá son como más lobos que hombres, ¿no? Mm, Pero ese detalle, sobre todo las transformaciones, acá se hace mucho énfasis en las transformaciones, que además, sobre todo la transformación de un personaje clave que ahora vamos a hablar, es como un narrativo, no solamente que se transforma, sino que tiene como hay como se está contando algo a través de esa transformación y es muy interesante y muy perverso también. Eso lo distingue mucho de otras historias de hombres lobo, donde a veces podemos, viste, en las historias, por ejemplo, la del lobo humano, el Wolfman, por ejemplo, con Lon Chaney Jr. y demás, donde mm, a veces el licántropo, el tipo que tiene esa maldición, no puede evitar, viste, convertirse en esa bestia. Pero acá el tratamiento de eso es muy distinto, eso la vuelve también una película tan radical. Pero sí, la conexión con el body horror es muy, muy, muy acertada. De hecho, mira, volviendo un poco a la maldición del hombre lobo, en el libro sobre Cronenberg, en el capítulo de The Brood, justamente como mm, está Oliver Reed, ahí más o menos mencioné la película y te hace un paralelo entre lo que pasa en The Brood y la esencia de The Brood y algo de la maldición del hombre lobo y que se aplica a muchas historias al mito del hombre lobo también. Así que hay como eso, esa cosa, viste, que tenés, porque lo podés ver desde lo del hombre lobo, desde el body horror, desde algo que está dentro tuyo y sale, viste, de pronto es algo que no tenés control, se convertís en algo y de pronto te empezás, sos una bestia que empieza a decapitar, ¿no? Al que se le cruza. Así claro. que, y tiene una relación, sí, con el body horror, sí, sí, me parece una buena comparación. Sí, aparte a mí me gusta hacer este podcast también por una cuestión de que ver una película, primero descubrirla, en mi caso esta, algunas otras no, pero también está buena hacer la relación. Cuando uno habla de cine, o a mí me sucede que me sale el análisis o quizás las lecturas como en relación a otras películas, que está bueno esto que mencionás de que en el libro relacionás de Brook con La maldición del hombre lobo, sobre todo porque pensaba lo hablaba con un amigo el otro día, ¿no? Cuando le comenté que había visto The Howling, que él había visto otras películas del cine fantástico, de terror, donde a él le resonaba mucho el mito el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa cuestión doble, o el doble como eje esencial del fantástico y cómo se repite en diversos mitologemas, ¿no? En este caso es en el hombre lobo, pero puede ser otra cosa también. Y creo que están muy relacionados, hay como una mixtura ahí de que muchas historias pueden ser similares en temas, ¿no? Y pensaba en eso viendo la película, como en este caso es verdad esto que vos mencionás que el hombre lobo en realidad en esta película tiene un control sobre ese cuerpo, ya está asimilado. Ujú, De hecho, bueno, ujú, el personaje, digamos, el villano o el líder de esa otra sociedad secreta, que ellos incluso mencionan que son una sociedad secreta, sale en televisión hablando sobre el aceptar esta otra parte, ¿no? eh, que es bastante interesante el eje que toma la película, ¿no? Una cuestión de eso, de aceptar la otra parte, en este caso.
Sí, totalmente. Sí, sí, acá se habla de hecho del Dom, ¿no? Que tiene estas Mm. criaturas. Así que es realmente sí, es interesante esa aproximación que le incorporó Dante, que en realidad es un proyecto que parte de una novela. De Howling, que Claro. es de Gary Bradner, una novela que nunca llegué a leer, mira, pero más allá que dicen de que no hay tantos puntos en común, ¿no? con lo que fue la película, pero a partir de ahí, de ahí surgió lo de adaptarla y ahí se hizo cargo, de hecho, Atco Embassy, que era una productora independiente, ¿no? De fines de los 70 principios de los 80, y ahí es donde se suma Y Dante. que tiene bastantes volúmenes la historia de Gary Bradner. O sea, no es un libro solo, son Tal varios, cual. por lo que vi. Total, así que y de hecho como es, bueno, después vamos a hablar seguro de que Aullidos tuvo secuelas y algunas por ahí algún contacto tenían Mm. con esas novelas. Y bueno, el asunto es que sí, a partir de ahí es que hicieron pero hubo un trabajo de adaptación en el que participaron primero un guionista. El guionista original de Howling era un compañero de Carpenter, mira, volviendo un poco a John Carpenter de la facultad, era Terence Winkless. De hecho, dirigió Winkles, mira, para ya sumarle datos más nerd, dirigió Foster's Release, que era como una especie de slasher, o de proto-slasher, que lo hizo cuando estudiaban todos cine ahí en California, y a Carpenter lo Estoy marcó. buscándola mientras vos hablás. Voy intentando buscarlas porque hay como hay como muchas vertientes para Sí, analizar. sí, perdón si por ahí me largo a tirar un No, montón de cosas. Y bueno, perdón, para cerrar esto, bueno, Foster Release, un corto, sé que le encantó Carpenter, es más, medio que Halloween se dice que parte un poco de ahí, una de las fuentes podría ser esa. De hecho, eso lo metí en la segunda edición mi libro sobre Carpenter. Y bueno, el asunto es que, bueno, Winkles participó en el guión, pero después sumaron bueno, Dante se sumó como director, que era recordemos, uno de los alumnos de Roger Corman, un sí. prócer del cine independiente y también mentor de un montón de grandes directores. Y también, Perdón, hago un inciso en lo que estaba diciendo del corto, que veo que actúa Dan O'Bannon sí, en esa película, ot- en Foster Release. otro compañero También del. como para relacionarlo con toda esa gente. Total, sí, bueno, claro, era compañero de todos ellos. Bueno, de hecho, él y Carpenter hicieron, que digo, Bannon y Carpenter hicieron Darkstar y demás, pero bueno, eso es para otro tema, no me quiero desviar, perdón. Y bueno, el asunto es Está que bien, está bien. después, además de Winkles, bueno, después sumaron a otro alumno de Corman, además de antes, que era John Sayles, el guionista John Sayles, que después se convirtió en un prócer del cine independiente y demás. Y después puedo contar una anécdota personal que involucra a Dante y a Sayles. Eh, Así que, y bueno, se sumó y bueno, ahí generalmente Dante y Sayles es que terminaron haciendo la película que quedó. Así que el gran mérito pasa a ser de ellos, así de. Mira, ahí estoy viendo, como para ir aportándote, porque quizás yo no tengo tanta data fresca, que hay un montón de secuelas de Howling. Hay ¡Uf! seis, si mal no cuento, hasta el 91. Bueno, que yo siempre recuerdo que en Prime está la secuela, en Prime Video. Siempre me aparece la secuela de Howling. Em, yo digo, ¿será la que tiene que ver con la uno? ¿Será que tiene que ver? No sé si sigue exactamente No, se van para la cualquier línea. lado y si no las ves tampoco es que te perdés de mucho. Pero bueno, igual son Claro, divertidas. Cada una tiene a su manera algún hallazgo, ponele, por lo menos las primeras tres. claro. Em, bueno, si querés nos adentramos un poco en lo que es la película. A mí me sorprendió de lleno, es una película que me encantó en lo personal, porque me sorprendió en lo que tiene que ver con la trama, ¿no? Como uno dice, bueno, voy a ver una película de hombres lobos y de repente lo primero que uno ve en los primeros minutos como una suerte de opening es que hay una productora de televisión que quiere encontrar un supuesto asesino serial y utiliza a esta presentadora, que a la vez esta presentadora está siendo acosada por este tipo Eddie, y que ellos intuyen que puede ser un asesino serial y medio que le quieren armar como una suerte de trampa, ¿no? Es como es un poco la idea Mm. del principio de la película, y después la película se va a convertir en otra cosa.
¿Vos te referías a esto con el respecto a la estructura o la frescura que puede llegar a tener de Howling? Sí, este es un gran punto de partida también, ¿viste? Empezar como una cosa y después derivar en otra totalmente distinta. Eh, Además es un ambiente así muy de, ¿viste? El cine yankee de los fines de los 70, principios de los 80, esa ciudad así como sórdida, ¿no? Como así como mucho set shop, mucho antro, ¿viste? Y ahí Sí, conocemos medio a, cruising por momentos, alguna también, iluminación, totalmente, un Cruising. cierto ambiente, ¿no? Claro, toda esa onda, ese cine de la época y justo ahí tenemos a la protagonista, Karen, que es la periodista interpretada por Dee Wallace, que justamente actúa en Las colinas tienen ojos viste, como una prueba de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver Y, con todo. y bueno, el asunto es que ahí ella es la periodista y ahí tienen que, claro, atrapar a Eddie Quist, que es el asesino este que está como obsesionado con ella y sí, era como todo como una trama policial al principio, ¿no? Muy, muy intrigante. Y por supuesto después va a evolucionar en algo mucho más inesperado. Eso sí, es como parte es de lo jugado que es la historia, ya desde el guión. Eso es bárbaro, ¿viste? Y más lo vas pensando, ¿viste? Más te das cuenta, ¿viste? De que la película es Mm. innovadora en un montón de aspectos. Sí, sí, aparte, después, bueno, ya en ese inicio te introducen el personaje del doctor, que ahora no estoy recordando su nombre. El doctor eh, Wagner. Eso, que es como si fuese otro o un chabón que tiene un programa de televisión. Eso no entendí si es como un invitado de ellos o tiene su propio programa de televisión, porque creo que es un presentador también, o que tiene como siempre sale a hablar sobre este tema, ¿no? Del lado de como este ámbito de la psicología que intenta explicar como que todos tenemos una bestia adentro. Claro. em, y luego de este hecho traumático, que esto es muy interesante, cómo se plantea en esa primera escena, donde, donde ella va a como, que es como una suerte de tienda, donde también es una suerte de cine, donde pueden ver cine porno, ahí, Ujú. con una calle Lavalle, ponele, será como Claro. una referencia así. Y ahí es donde tiene este encuentro y está muy bien desde la cuestión de la puesta en escena de que, claro, al ser un lugar oscuro y con ese reflejo de la luz, ella no lo termine de ver a Eddie como transformado en ese lobo y a la vez que funciona como una suerte de lectura del trauma, ¿viste? Esta cuestión de no poder recordar exactamente una cosa luego de haber sufrido un evento muy, muy traumático. Tal cual, sí, sí, toda esa introducción, así que tiene que ver más por ahí, es justamente con Crysis o con Taxi Driver, digamos, es lo que la hace tan interesante, digamos, y que sea tan sorprendente esa evolución que va teniendo la trama, ¿no? Porque después, recordemos, la chica, o a Karen la mandan, bueno, el doctor justamente Wagner a esta comunidad llamada La Colonia, ¿no? Ahí en, Mm, en California, donde ahí va a poder de alguna manera recuperarse, ¿no? Hay un montón de gente ahí también que lleva un estilo de vida tranquilo y demás, y ella, bueno, era alguien de la ciudad y demás, bueno, va con el marido, que también es un tipo así como medio cerrado, medio escéptico, y demás, sí, Bill era el tipo así, me acuerdo. sí, que estaba pensando que sí, bueno, el inicio es más parecido a un cine de los 70, después ya la película se convierte en una película bien ochentosa, luego, ¿no? Ujú. Como por el ambiente, también pienso siempre en la iluminación, como esos pelos súper brillosos, plásticos que tienen muchas de las películas de esa época, una estética compartida. em, que me llama mucho, mucho la atención. Estaba buscando el marido de él, que creo que actúa en Halloween 3 si mal no recuerdo. Eh, No, el marido es Cristo, ese era, no, Tom Atkins, ese, que es un gran mejor. actor carpenteriano, está en Halloween 3 como protagonista, y no, Christopher Stone es el actor Sí, que era el marido, que fueron pareja en la vida real, él y Dee Wallace. mira. Eh, Como dato de color. Es el que hace marido y que por supuesto después va a pasarse como al otro bando también. Sí. Eh, Así que, pero. Y hay un dato interesante como es a detenerse. Bueno, mencionamos al doctor Wagner.
que el apellido remite al nombre al director de Wolfman, la película aquella con Lon Chaney Jr. De hecho, Dante, como es antes que Tarantino, era como el gran director cinéfilo era Dante, porque el tipo que te metía referencias, que rescataba, ¿viste? de actores que no veías hace mucho, los que Claro. estaban medio perdidos, La pero del que te llenaban una 41 película de estamos referencias. hablando, ¿no? Sí, George De, Wagner. Sí, y Dante era como el gran, antes de Tarantino, viste que después puso más énfasis en eso, pero antes, el gran director antes cinéfilo era él. De hecho, esta película está repleta de referencias a historias de hombres lobos, a películas de hombres lobos, o sea, es genial, porque plantea algo original, pero al mismo tiempo rinde tributo a todo lo anterior. Por ejemplo, Warner, bueno, remite a este director, después Terry, la amiga de ella es Terry Fisher, por Terence Fisher. Después hay otro. Y también juega con eso varias veces, con varios nombres y demás. Creo que metí un homenaje a Paul Nashi también, ahora si mal no recuerdo. Claro. Eh, qué groso que es Dante, porque es el tipo que consumía de todo y metía todo, ¿viste? En la licuadora. Y hay cameos también. Aparece Corman un momento, ¿vieron? Cuando ya está en la cabina al principio. Y hay un Sí. tipo que está esperando. Entonces ese es Corman. Ah, mira, que uno no sabe si es el asesino o no, que la está esperando afuera. Claro, y después aparece Forrest J. Ackerman, que era el gran coleccionista de cine Mm, fantástico. Aparece ahí en un momento en la secuencia, está una de las escenas la tienda de monología. Hay varias citas así. Eso es maravilloso de Dante, que era el tipo que. Esos directores que te llevan, casi como hace Tarantino y muchos otros, te llevan a un montón de otras cosas, ¿no? ¿Lo ves? O, claro, o- o si no reconoces el guiño, te va llevando a eso. Mira, esto lo sacó de acá, y esto de acá, claro. y esto de acá, y eso. Genial. Claro, y está incorporado al relato, digamos, porque puede ser tranquilamente que se te pase si uno no conoce la referencia, o por ahí la conoces, pero no haces directamente el link, y es una incorporación al relato. No es que se queda en que no es que te perdés o te deja fuera, para nada sucede Cla- eso. ¿Por qué? Podrías verla claro, tranquilamente la película. claro, no, claro, todo está incorporado a la narrativa. Bueno, Tarantino hace lo mismo, volviendo otra vez a Tarantino. O sea, no hacen una jugada para la hinchada, sino que todo está incorporado, todo tiene que ver con algo. Sin duda, sin duda. ¿Sabes qué? Eh, Me ha hecho acordar esta película cuando a ella le recomienda ir a la colonia, ¿no? Que ya la película cambia de escenario y todo, ya pasa como a otro lugar completamente lejano. Si antes estábamos en la ciudad, ahora estamos en el campo, literalmente en el medio de la nada, donde hay como una propia sociedad que funciona en ese retiro, digamos, y que uno va conociendo a esos personajes. Me hizo acordar una película que es reciente, la cual a mí no me gusta mucho, yo no sé tu opinión de la película, pero que es Midsommar, porque después la película toma como un rumbo también de problema interpersonal entre ellos como pareja, ¿no? Que el personaje de Christopher la va a acompañar en este retiro, y me hizo acordar por momentos a la estructura que toma Midsommar. No sé si vos hiciste la relación cuando la viste Midsommar, o si la viste, o qué opinión te merece. Sí, sí, vi Midsommar, me gustó mucho. No había hecho la comparación, mira, pero sí, tiene que ver con ese tipo de estructura de personajes que van a un paraje alejado y empiezan a ser engullidos por ese ambiente, ¿no? Sí. Y las parejas o amigos también empiezan como a ser víctimas de eso. Y todo, bueno, mucho de eso parte a una película. Perdón si me estoy yendo como muy Vos sos yendo a libre, otras Mati, películas sos y pasa libre. cualquiera. Pero mucho viene de una película clave en lo que fue el terror moderno, ¿no? En esas películas que renovaron el cine de terror entre fines de los 60 y principios de los 70. Y una película clave ahí es El bebé de Rosemary. Y ahí viste, toda este grupo de gente amable, ¿no? Gente cálida, que parece así, pero de pronto resultan ser unos satanistas, ¿no? Pero Polanski es sin duda un pilar, sin duda es un pilar para lo que fue el terror, ¿viste? Que cambió todo a partir de los 60. Además de Hitchcock, y Hitchcock lo hizo sin nunca sumergirse en el terror, pero Claro. Polanski fue clave, fue fundamental con Repulsión, con películas como, bueno, El bebé, perdón, de Rosemary, pero Rosemary
junto con el 68, con La Noche de los Muertos Vivos, son las películas pilares. Y Target, también de Peter Mm. Bogdanovich, otro alumno de Corman, fueron como pilares para impulsar el terror moderno. Y bueno, volviendo otra vez a Rosemary, sí, fue como ese del subgénero de la paranoia, ¿no? De esto de llegas a un ambiente, ahí todos te tratan como muy bien, pero notas que son como medio raros y están en asuntos medio turbios, ¿viste? Mucho puede rastrearse ahí, así que, pero sí, es genial como una cosa va conectando con otra y sin necesidad, ¿viste? De que lo sientas como un homenaje, como, mirá, lo sacamos de acá, sino que está muy incorporado en la trama y bueno, Dante lo hace maravillosamente eso. ¿Sabes qué estaba pensando en esa escena cuando ellos... Y Ari Aster, ¿Cómo? y Ari Aster, digamos, Dante y Ari Aster hacen muy bien eso. Claro, no, lo Perdón. que te iba a decir es que me hiciste acordar que en esa escena cuando ellos están en el auto, ¿no? Que ella le dice, bueno, ojalá que este lugar no sea, no sea un lugar donde están tan locos, y es inmediatamente corte a John Carradine, que es el actor de que hace del señor que el más viejo, y ahí dije, voy a El ver viejo. las películas de John Carradine, y también podemos observar que hizo estas películas aparte de laburar con John Ford, em, las películas de la Hammer, ¿no? La guarida de Frankenstein y House of Drácula tienen su haber. Billy the Kid también tiene contra Drácula, tiene un par de ese tipo de monstruos. Sí, tal cual, tener a John Cardan ahí fue un otro golazo. Y tenerlo así como un papel así como licantrópico, porque eso, había hecho otros monstruos, pero no un licántropo y está bien Tiene ahí cara de siempre. licántropo, ¿eh? Tiene cara de que podría ser un monstruo. Sí, 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 la verdad que bueno, uno de esos es genial, ¿viste? Como Dante eso rescata, volviendo a, a ciertos actores y demás, y además como para, ¿viste? Y sabe dónde colocarlos, ¿viste? Y además tiene su grupo de actores también, ¿viste? Es genial, ¿viste? Que aparecen como salpicados Claro. en la película. De hecho, como es el que hace de Eddie, es uno de los actores clásicos de Dante, era Robert Picardo. Después lo vimos en millones de películas de Dante, así como Dick Miller, que aparece, Dick Miller, grosso total, ahí como en la tienda de monología, así que, pero bueno, perdón, ya me estoy yendo de tema. No, no, Me no, estoy como no. adelantando a muchas cosas, perdón. No, no, que es que está bien para, digamos, poner en contexto sobre lo que es también Dante como autor, porque es un actor un director que dentro de esa época, los 70 80 es un director quizás menor, ¿no? Como un director que le recuerdan Gremlins y después no. Por ejemplo, la de Small Soldiers es una película que sí, que es recordada, pero yo no sé si se recuerda, es de Joe Dante. No sé si te pasa a vos como él como autor, ¿no? Como un director de esos que se recuerdan como más menores. Sí, bueno, para mí siempre fue uno de los grandes, uno de los cielos, pero es verdad que por ahí para el gran público puede haber quedado como olvidado, ponerlo, porque bueno, por ahí en los 80, 80, incluso 90, era como más familiar por películas justamente como esta, como Gremlins, Viaje Insólito, bueno, Exploradores, que es una película que no le fue bien cuando salió, pero después se volvió como de culto, que estaba como on fire en los 80, bueno, había estado en la película esta maldita de la dimensión desconocida, bueno, pero el capítulo Mm, era muy bueno. Bueno, Piraña, volviendo a Piraña, y así que estaba y hacía como películas así que eran muy populares en esos 80 90, pero Small Soldier sí es una película que se generó también como un culto. Muchas son como, es como si era hoy más un director de culto, ¿viste? Más allá de que en su sí, momento hizo películas taquilleras, ¿viste? Pero hoy en claro. día quedó como más como un director así como de culto, pero sí, el tipo era una bestia total y es uno de esos directores que te marcan realmente. Sí. Volviendo a la película, bueno, después la película va a tornarse en una película quizás más por un momento de terror psicológico. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de la extrañeza que genera em, sobre si es cierto lo que está escuchando ella y lo que no, porque también está acá la cuestión de que tiene personajes extraños a su alrededor, está los que después nos vamos a enterar que son los hermanos de Eddie, que es el personaje de Marsha, y el Ujú. otro que no estoy recordando.
Y hay como una suerte de mundo ahí al cual ella se va a tener que adaptar y que nosotros vamos a como acompañarla y a la vez no saber qué onda, ¿no? No saber porque tampoco en la escena donde, después lo vas a ir descubriendo, pero si uno ve la escena como opening, ¿no? Como un evento, no sabes exactamente si lo mataron, no lo mataron. Después vas a ver que vamos a ver que los personajes de los amigos de ella, de Terry y el otro chico, de Chris, van a hacer toda su investigación alterna y se van a dar cuenta de que el cuerpo no está, pero hasta esa escena quizás no queda tan claro qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Así como ella tampoco tiene claro qué es lo que vio en ese lugar. Claro, es como el trauma que se apodera de todo. Y después, claro, en esa escena que justamente, mira, John Sayles es el que interpreta el de la morgue. El tipo ese Mm, alto es John Sayles. Y descubrimos que, bueno, sí, le habían disparado, pero y supuestamente estaba muerto, pero bueno, el cadáver ahora no aparece. Y por supuesto piensan que lo robaron y demás, ¿no? Nadie asume que hay hombres lobos dando vueltas. claro. Pero sí, sí, es verdad que tiene gran parte del segundo acto es eso, es ese clima tipo Rosemary, Mm, tipo así como de intriga, de paranoia, ¿viste? Empezás a descubrir que esta gente que parece tan buena, tan cálida, papá, tiene como sus cosas raras. Bueno, ya Marcia es una presencia así como inquietante, una presencia así como, es como muy, ya es como distinta al resto, como tiene su sensualidad, ¿no? Tiene un encanto distinto y ahí por supuesto empieza a cautivar a Bill. mm. Eh, y ahí a partir de ahí eso es como una punta para ir descubriendo un montón de otras cosas, ¿no? Que tienen todos. Y descubrís que también el doctor tiene que ver con eso, así que es interesante así como funciona, porque después recordemos que el terror y las revelaciones se desatan más sobre el final del segundo acto y ya en el tercero. Claro, sí, que la última media hora ya, ya es directamente, ya todo se concentra y toda la información está revelada. Hay una cosa que vos marcaste con respecto a que, claro, en la morgue ellos no, o sea, aún teniendo las rasguñaduras, viste que ellos ven, Mm, em, las rajaduras, perdón, ellos no interpretan que puede llegar a ser algo de ese estilo, que es lo más lógico, pero a la vez, en el final de la película vamos a encontrar que hay diversos personajes que sí creen en estas historias. Mismo el muchacho este que tiene, el señor en realidad, que tiene la tienda, digamos, de artefactos, donde tiene libros ahí que hablan sobre mm, licantropía y demás. Como que hay todo ese mundo, toda esa sociedad secreta que se va a querer revelar al final, aún así hay personas que saben de la existencia, ¿no? Como este planteamiento de también dos lógicas de mundo, ¿no? La gente que cree y la gente que, bueno, no, ve unas rasguñaduras ahí en la puerta del, del, del- no sé cómo se le dice, donde guardan los cuerpos y dice, bueno, se sí. lo habrán robado, ¿no? Como una cuestión más lógica. Tal cual, sí, es interesante ese micro mundo que plantea la película, porque sí, justamente Dick Miller, el dueño de la tienda, habla con un convencimiento total cuando habla de demonios, de cosas así, de hombres lobos y con las balas de plata, ¿viste? Que Claro, tiene listas. Eh, Está como muy convencido de eso, ¿viste? No es como... es genial, es interesante, como con algunas otro detalle, ¿viste? Interesante de la película, como con algunas pinceladas, ¿viste? Te plantea que hay todo un mundo ahí. Y es como algo, y como ese mundo que está latente y otras personas que pueden estar atentas, pendientes de lo que eso que pueda emerger. sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, después hay algo que obviamos en la charla, que es toda la cuestión que la mencionamos por arriba, que es la cuestión de la pareja de ella, que la va a acompañar y que él lo van a incorporar, digamos, de alguna manera forzosamente no, Mm. no sé si forzosamente porque él medio que accede, ¿no? Engañándola a ella y dejándose llevar por los engaños del personaje de Marsha, ¿no? Y va a ser convertido en un hombre lobo en una escena muy particular, que es justo a la mitad de la película, que es la escena de sexo que ellos tienen y cómo ahí
por primera vez es revelado claramente que la conversión que que son hombres lobos, ¿no? Y que hay una cierta conversión y que puede haber más de uno también, ¿no? Porque hasta ahora teníamos a Eddie como personaje, digamos, que está ahí dando vueltas y que uno piensa que quizás es uno, y la película va sobre Mm. un hombre lobo que los va a atacar, pero ahí nos damos cuenta de que puede ser algo más grande. ¿Qué pensás de esa escena en particular? Bueno, es parte también de lo rupturista que es la película, así que donde no abundan, ¿no? escenas de sexo con licantropía, ¿no? Y que tiene, además tenga que esté narrando una transformación, no como una otra persona, un licántropo esté transformando a un humano en bestia. Sí, sí, totalmente. Es realmente también algo siniestro y realmente está plasmado así como de una manera muy, está contado de una manera muy erótica, Mm, muy soft, ¿no? Eso es interesante también, ¿no? Como algo terrorífico. Y eso lo hace también algo escalofriante. Es un contraste muy piola, así como la película hace un contraste muchas veces con el humor, acá el horror y el claro. humor, que algo que ya había hecho un poco ya Dante con Piraña y demás, y que ya le mete el humor ya normalmente, ¿no? Pero acá esos contrastes que genera entre elementos hacen que sea tan único. Es como muy pop, Dante siempre, como mezcla elementos y siempre termina logrando algo muy atractivo y muy funcional a la trama también. Y acá es realmente increíble y es algo que no habíamos visto así, una secuencia así, Sí, que también implica como algo prohibido, ¿no? Esa cosa de lo prohibido y que termine con la otra persona convertida en otra bestia y eso, y que te tire la punta de que esto puede ser más grande. ¿Sí? claro, uno relaciona, viste, las películas de terror también que tienen sexo, pero cuando los van a matar o alguna cosa de ese estilo, viste, como que está en el imaginario que Claro. el sexo ocurre cuando los matan. Pero me llamó la atención también la escena de sexo como usada para hablar de una transformación. Eso es muy interesante, lo que hace la película. Y también todo lo que implica. Hoy yo pienso que una película así hoy es muy difícil que se vea, ¿no? Una escena así. Y tampoco es nada tan grave, ¿no? No es nada tan eh, como impactante. Bueno, es que se muestra mucho, pero a la vez es como que uno lo siente muy expuesto, como que, y uno ve y yo no sé cómo la habrán filmado, si son dobles o no, pero para mí eran los actores, ¿viste? Como que estar ahí haciendo y me imagino al actor como creyendo en ese momento que ya debe ser muy difícil, como tener una escena de sexo a la vez transformarte en hombre lobo, ¿no? Porque hay toda una cosa ahí de poner el cuerpo para el actor también, que es muy importante y que yo no sé si se ve tanto hoy en día eso. Siempre que veo este tipo de películas pienso en el cine que se hace hoy también, ¿no? Claro, y bueno, era otra época, ahora hay más coordinadores de intimidad y cosas así, ¿viste? Igual acá, por supuesto, como en todas las escenas de sexo, que siempre se filman que es toda una coreografía, pero ahora esto demandó una coreografía extra y con efecto, porque además de son los actores, así como los cuerpos y demás, tenemos ahí un trabajo de efectos de maquillaje, efectos especiales, y es también un bardo extra. Claro, Eso filmar algo así. O sea que fue es una escena audaz desde todo ángulo. Eso. Y el resultado sí es impactante y aún hoy es muy difícil, es verdad, de ver una historia así, una escena así, por lo menos que mezcle esta clase de elementos. El binomio sí de horror y sexo sí es como habitual, pero en licantropía no es no es tan común. En las historias de vampiros, por eso es algo que está como claro. está Está más atractivo incorporado, ¿no? latente la sexualidad. En el mito de Drácula, además, ya el mismo Drácula es tomado como una historia medio romántica por momentos, medio de amor también. Claro, claro, tiene que ver con eso, con la esencia de esto de Drácula, así de esto de algo, como algo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con eso, con lo prohibido. Y acá lo adaptó muy bien, lo incorporó muy bien al mito del hombre lobo. Y podemos rastrear una relación así como que tenga que ver, digamos, pero en La maldición del hombre lobo, pero donde ahí el amor era donde impedía que el personaje se transformara, el personaje
León, que era el personaje de Oliver Reed. Pero no tenía tanto que ver con cuestiones de sexo, pero sí con el amor, que como era algo que lo podía proteger, digamos. En ese sentido funcionaba la cosa, pero acá más que nada se mete en el tema del sexo, ¿no? Aullidos y eso sí hace que la película sea todavía más arriesgada, Sí, sí, más sí. jugada. También una cuestión que tiene que ver con el real objetivo de ellos, que es transformar a estos para usarlos, ¿no? Como usar los medios para revelar al mundo, digamos, esa sociedad secreta y que ellos puedan ser aceptados, ¿no? Eh, Claro. Y esto es medio también, sí, perdón, sí, medio bebé de Rosemary también, ¿viste? Donde también el tipo era, ¿viste? el Recordemos, actor, el personaje, el del marido de ella, que era, claro, que era el actor, que era justamente interpretado por John Cassavetes, era como bastante escéptico, ¿viste? Cuando llegan, este era como medio, ¿viste? Mira, está preocupado por su carrera, bueno, al final conoce a estos tipos y después empieza a encariñarse, ¿no? Con ellos, ¿no? claro. De golpe empieza a adaptarse, ¿viste? Porque después nos enteramos que hizo un pacto con el diablo, pero, pero notamos que la dinámica es parecida, como que pasa sí, y bueno, vamos a ver, bueno, vamos, qué sé yo, vamos a Sí, sí, ese, el compromiso. Y de pronto, ¿viste? Y acá el personaje, de hecho, es interesante. Bill, el principio, de hecho, es vegetariano, ¿viste? Que van a una especie de cóctel de juntada que hacen todo en la colonia. Y dice, no, no, soy vegetariano. Y de pronto, un momento después de la transformación, está comiendo. Llega Terry y dije, uy, me olvidé, Bill, que eras vegetariano. No, no, no pasa nada. claro. Comiendo un pedazo de carne. Es interesante así como mostrar, ilustrar ese cambio. Así que y es interesante como también se aplica ese tipo de dinámica de Rosemary, pero siempre conservando una identidad propia. Sí, sí, es verdad esto que decís, que hay como una suerte de aceptación primero de él. Em, y después de que bueno, que a mí en la película él se nos queda un poquito lejos, ¿no? Durante el último cuarto de película, porque ellos, si mal no recuerdo, se pelean. eh, y después Mm, ya tenemos más presente a la amiga que está con su investigación y va a la casa de Marcia y ya ahí la película se desvía de la relación de ellos eh, y sigue mm. al personaje de la amiga de ella y después que va a venir Chris con esta investigación y se va a dar cuenta de que bueno, también eh, esta Marcia es la hermana de Eddie y del otro personaje rarito que tiene la película. Em, y ahí es donde vamos a tomar más contacto con ella y la cuestión más del terror. También pienso que si tenemos la relación entre Christopher, ¿no? O sea, el actor de Christopher Stone, el personaje de Terry, también tenemos como una suerte de enamoramiento de parte de Eddie con ella, ¿no? Que tiene un interés bastante personal con nuestra protagonista. Tal cual, sí, ya la trama, bueno, arrancaba con eso, ¿no? Con el tipo obsesionado con ella, y después que eso se extendió mucho más, y después se ve cuando en la revelación, ¿no? Cuando ya descubrimos cómo es la onda, ¿no? Que aparece Eddie, que estaba vivo, pero todavía machucado, le quedó una bala, en un Mm, momento se muestran cómo se quita una bala, ¿no? En la cabeza y demás, y cómo se transforma, y es interesante detenerse en esta transformación, porque el tipo, ahí descubrimos que el tipo se transforma con placer, digamos, ¿no? A diferencia de otros casos, incluso del hombre lobo americano de ese año, que el tipo era como, no podía evitar transformarse, ¿no? Era como que la más bestia estaba doloroso. emergiendo, ¿no? Que estaba desde adentro, acá el tipo es como el que lo disfruta. De hecho, está en la actuación, a pesar de toda esa capa de maquillaje, está en la actuación del tipo de Robert Picardo, sí, el tipo que disfruta, ¿no? Mira, estoy haciendo, mira, no se me ve y estoy haciendo como así, todas poses como Mm, el tipo, ¿no? Como algo claro. soy un pelotudo, perdón, como, como que se lo estuviera disfrutando, ¿no? Como algo que se deja, ¿no? Poseer por eso, se deja que se imponga, ¿no? Que atraviese su piel, ¿no? Realmente su verdadera naturaleza, es la que está saltando a la vista y hay algo de sensual ahí también. Y hay algo de glorioso y eso lo hace tan distinto en un montón de otras historias de hombres lobos, donde casi siempre es una maldición, ¿no? Es una maldición gitana o el protagonista lo mordió un lobo, o cosas así, ¿no? Pero acá, bueno, es distinto, bueno, ya de por sí, porque esta comunidad ya es así de hombres lobos y porque
Para ellos es un don. Y este tipo es muy consciente de que eso, que es una bestia y disfrutas de esa condición. Sí, 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 sí. Eh, y también pienso como una suerte de ay, no me sale la palabra, pero como que es inevitable, ¿no? Porque la película va a terminar con ella siendo mordida, digamos. O sea, va a estar toda esta cuestión de que quiere Ujú, escapar y que viene Chris y que la va a salvar y demás, pero al fin y al cabo la termina mordiendo y, y es muy interesante el final. A mí me llamó mucho la atención ese como esa última escenita final en el bar, porque ella va a ser mordida, va a escapar de ahí, va a ser ujú, mordida y va a revelarle al mundo que está esta otra sociedad y ella se convierte. Y uno entiende ahí también que mm, Chris, aún no siendo convertido, está de acuerdo con esa cuestión, ¿no? Porque le dice al productor que habían cambiado un poco el texto, ¿no? mm, Entonces, con un poco la idea es como, bueno, lo mm, revelamos, pero también revelamos que esto puede, o sea, puede ser como eliminado, porque Chris la termina matando y automáticamente van a la tanda y mm. tenemos continuo la escena del bar y está Sí. este hombre que está justamente, este hombre que no cree, que dice que son efectos especiales. Y el otro hombre que le dice, no, sí, y describe exactamente qué es lo que sucedió. Fue convertida y la mataron, ¿no? Eh, como que también siento que la película de una u otra manera habla como de que creer que hay como otra cosa más también, ¿no? Hay como un otro mundo. Y que me llama mucho la atención y que me gusta de la película lo que plantea. Totalmente, y bueno, por eso es algo que le sacan el jugo más que nada las secuelas, pero bueno, yo me estoy metiendo en un terreno medio pantanoso. Pero sí, sí, lo que juega la película, y además justo en ese remate del final aparece Marsha, ahí como querés la Claro, carne gría cruda. Eh, y sí, pero sí, y también es genial como habla la película, también un poco el tema de los medios también, viste, un poco de eso, que se muestra, que se habla, que no, que es, que parece, que es. Y acá y tiene que ver con esto que decías, con, bueno, estos son efectos, porque hay muchos que dicen, mirá esto, ¿viste? Ahí me quedé con lo que dije, mire, la chica se convirtió en lobo, híjole, una cosa sí, así, ¿no? Parte del humor de la película. El personaje de Dick Miller lo mira como diciendo, como no, que no se sorprende demasiado al verlo. Ahí tenemos una punta de algo, ¿no? Recordemos. El de la tienda de monología, y así que hay como distintas miradas, ¿no? Pero después pasa en el canal TUM y todo el mundo como si nada parece. Es interesante esa relación con los medios que traza al principio. De hecho, en los títulos de créditos aparece como, viste, la señal, viste, que está tratando de sintonizar una señal, viste, de sí. televisión. Así que es genial, es una de las Me hace tantas acordar capas, de They viste, Live que también, van de contando. Carpenter. Pasa en They Live Sí, no sabemos sí. la opinión de los personajes, simplemente la reacción ante lo horroroso. Sí, sí, podemos trazar un paralelo perfectamente, ¿no? Del Libby y con eso, con esa gente que está, esos seres que están acá camuflados entre nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta y sin duda están acá y planean, pueden apoderarse de nosotros, porque recordemos que en Aullidos, como es, bueno, esta comunidad, la mayoría decía, bueno, tenemos el ganado, estamos tranquilos, pero otros decían, no, tenemos que, ya está, rebelarnos. Claro. Tenemos que ser religión. Hay como distintas miradas, que a lo último se da en el clímax, ahí cuando la tienen a Karen y demás, que hay tuvo una lucha, una discusión ahí Claro, con Wagner y demás, así que hay como una tensión entre ellos también, entre ser fieles entre seguir, ¿no? Acoplados, camuflados, ¿no? En nuestro mundo, y otros que dicen, no, tenemos que imponernos. No tenemos que coartar nuestra naturaleza. claro, que justamente están liderados por este psicólogo también, ¿no? Que quiere como a toda costa forzar una cuestión de convivencia o de aceptación entre estos dos lados. Y que bueno, de alguna Mm, manera la película le va a poner un parate a eso, porque ujú, no deja de matar claro. a su amiga Chris, ¿no? A la presentadora cuando bien se convierte, porque también la película plantea como, bueno, sí, queremos ser aceptados, pero medio que también es inevitable que hagamos el mal, porque Marsha, o no recuerdo si es Marsha o Eddie, qué personaje se transforma cuando persigue a su amiga, quién la mata, creo que es Eddie,
la Ese mata, la dice. mata, digamos. Ujú. Y uno diría, bueno, si quieren convivir, eso no es compatible, digamos. Su lado, esa lado bestia no es compatible porque inevitablemente ejerce un mal. Eh, Totalmente, la bestia siempre se impone y sí, eso es interesante. Bueno, de hecho, como es Eddie, ahí como Eddie era un asesino serial, digamos, por eso es que estaban tratando de atraparlo y demás, o sea que el tipo estaba dando rienda suelta a, a todo ese costado bestial, ¿no? Eh, pero sí, totalmente, como la bestia no se puede domesticar y también me pongo a pensar en esta cuestión de Eddie, y demás de su seguridad también, porque hay una escena que siempre me llamó la atención, que es como cuando, porque en un momento Eddie se transforma ante Karen, ella le tira sí, ácido y sale y escapa, y después llega Chris con el arma y aparece Eddie y le quita la mm, escopeta, ¿no? Y le dice, más o menos le canta la posta, bueno, ahí se enteran de que mató a Terry él y le dice, y le da el arma, tomá. Y le dice, y se empieza a transformar delante de él y ahí pienso a veces, Eddie se quería morir, lo cual mucho no me convence la idea, o pensó, este tipo no, es un boludo que no trajo armas, trajo una escopeta convencional, me quiso disparar y de pronto era balas de plata, ¡pum! ¡Pum! claro. Y se murió. Eddie, ¿viste? Porque es muy interesante, pero además habla de la suficiencia del personaje, ¿viste? Que está como muy canchero, ¿viste? Cuando aparece, ¿viste? Les quita el arma, ¿viste? Ja, 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 ja. Eddie es el más Tomás, un canchero regalo, de es un todos. arma. Claro, y dice, tomá, disparame, pum, y de pronto, y pum, ¡guau! Murió. Y es más, otros personajes también, cuando él empieza a disparar, Chris, se va al granero, ¿viste? Donde están todos, empieza a dispararles, y al principio no le creen, uno dice, levántate, eso no es nada, de pronto, Claro. ¡oh! Sí, 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 sí. No, medio que no se comen que son balas de plata, Sí, yo creo que es y más es el interesante. subestimar. Yo creo que está más Ujú. puesto en ese lado. De que no creen que. Aparte, supongo que me pongo del lado de ellos, digo, supongo que también al ser una sociedad secreta y que Mm. mucha gente no cree en ellos, bueno, ¿por qué alguien vendría con balas de plata o preparado? Se supone que la sociedad no cree en ellos, ¿no? Eh, Claro. entonces sí, hay una suerte de subestimación también hacia Chris. Y esas balas de plata que parece ser una cosa así medio de feria que terminan teniendo su efecto, ¿no? Porque los terminan matando al final. Eh, Pensaba también ¿vos viste no sé si es remake, pero la de League One, la del año pasado? La de Wolfman. ¿Cuál? ¿La La de League de? One, la de Wolfman, el año pasado, que salió. Esa sé que no la vi todavía, la de One, Ah, la versión esta que hizo One, no la vi todavía. No, ok. perdón. Ok, no, porque también hay una cosa interesante de que ambas películas hablan sobre una suerte de aceptación de este lado, pero también las consecuencias que tiene eso, ¿no? Mm, En la historia de Wolfman es un padre de familia y acá es, bueno, algo más grande, ¿no? Una sociedad secreta además, pero pensaba en mm. eso, como en la incompatibilidad de esos dos mundos y que de alguna manera tienen que estar divididos. Con conciencia de que existen, pero aún así con divisiones. No puede ser la aceptación total, porque si no, nos terminamos convirtiendo en monstruos directamente. Y la humanidad no se puede Claro. convertir en eso. Eh, no, pensaba en eso. No sé si. Yo ahora no tengo fresco también la filmografía de Dante, pero no sé si es un tema de él como autor también, ¿no? Hablar como este lado. Sí hay una cuestión con lo tradicional, porque pienso en Gremlins y también cierta liberación o uso medio capitalista de eso que tienen Gremlins trae como una suerte de maldición, ¿no? Eh, pero no sé si en todo su cine está eso, como este lado bestia o estos dos mundos. Sí, tiene que ver más que nada el cine de Dante, más que nada siempre lo relaciono por el lado de la cinefilia, de la cultura pop, o de alguien que asimila todo eso, pero en función, viste, a renovar los géneros, bueno, como pasó, bueno, el tipo explotó en los 80 Mm. justamente, donde eso, la mezcla, viste, un montón de elementos y demás, siempre daba como resultado algo más novedoso, más original, y que, bueno,
es una época de renovaciones, ¿viste? De hecho, Spielberg, sin ir más lejos, es un tipo que trajo de nuevo un tipo de cine que parecía en desuso, que era el de los seriales y demás, ¿no? De décadas anteriores, y lo tradujo en Los Cazadores del Arca Perdida y en las otras películas de Indiana Jones. Claro, Y ahí tenemos, bueno, después con la ciencia ficción, bueno, después con Alien también, no se venían haciendo películas así que mezclaran horror y ciencia ficción y encima y en el espacio, y sin embargo, combinó esos géneros y desató y generó algo muy novedoso a partir de cosas que ya existían terminó marcando una tendencia. Es esa justaposición de elementos, esa mezcla, ¿no? de cosas que fue tan común, ¿no? Bueno, Calles de Fuego es una película que es claro, eso, la de Walter básicamente, Hill. y al mismo tiempo, claro, y al mismo tiempo no es un rejún de cosas, es una película que funciona por sí misma, pero podés notar que es una amalgama de un montón de elementos que funcionan todos en armonía. Ese desparpajo, ¿no? Tiene como en Dante como uno de sus próceres, sin duda. Y lo vimos, bueno, en películas como ya de por sí Piranha, que en realidad era como una explotación de tiburón, pero después en películas, bueno, Gremlins es un poco eso también, que trae un montón de otros elementos de otras épocas y demás, ¿no? Tiene elementos de películas de monstruos clásicas, ¿no? De hecho, bueno, algo de Drácula, recordemos cómo muere el Rayita, ¿no? Cómo lo Claro. matan, ¿no? Al estilo Drácula de la Hammer, ¿no? Con Sí, es como un tipo que trae todo y eso, ese ¿no? tipo Como de todo, elementos. como un lado B, como justamente, eh, no quiero sonar Eh, mal, pero es como una suerte de versión más grasa de Spielberg o de esos autores que estaban más, que son más canon. puede Pero no, ser. no como algo Pasa malo, que sino también es como que es trae parte. todo esto de la cultura pop de lo que vos hablás y lo mezcla y le da una forma extraña. Claro, sí, sí. Además pasa que también hay una cuestión a reparar de por qué se da este fenómeno en los 80. Porque que es algo que hoy se repite en la actualidad, pero en referencia a los Claro, 80. En los 80 pasaba en referencia a los 50, porque muchos de esos directores, Spielberg, Dante, Carpenter, por ejemplo, Walter Hill, son tipos que, bueno, nacieron muchos en el 40 y pico y demás, fueron chicos en los 50, es más, Dante dijo, los años 50 fueron la mejor época para ser chico, decía. Y se criaron con los cómics, con las dobles funciones de los cines, con los autocines, con las primeras series, ¿viste? Los primeros mm, televisores, ¿viste? Que recién irrumpían en las casas. eh, con todo ese bagaje pop, ¿viste? Que invadiendo además los 50 era como una época como muy idealizada, ¿no? En la cultura estadounidense, ¿no? Y eso, bueno, Stephen King también, otro caso también, que vos no... Y después, eso, cuando los tipos empezaron a crear, allá a partir de los 70 y sobre todo en los 80, empezás a notar todo ese bagaje, ¿no? Algunos por ahí lo muestran desde el costado más tenebroso, como por ejemplo, bueno, toda la obra de King, y bueno, incluyendo por ejemplo sus adaptaciones, como Christine, claro. por ejemplo, de Carpenter, que tiene que ver, de hecho, hay una referencia explícita a los 50, y como ese fetiche elemento de los 50 termina siendo De como hecho, una creo que cosa el auto oscura, es ¿no? medio de Invadiendo esa época, ¿no? El casi auto los de 80. Christine. Sí, es el Playmat del modelo del Claro, 58. Y así que eso en parte tiene que ver con eso, porque todos tienen ese bagaje, se criaron con eso, ¿viste? Y mezclaron eso, hicieron un cóctel explosivo y fue parte más allá que cada uno tenga como una impronta personal, ¿no? Qué sé yo, Spielberg con el tema del humanismo, ¿no? Cosas así, pero ese bagaje, ¿no? Pop está como calzado, ¿viste? Y traducido y reinterpretado en los 80 y por eso, ¿viste? Tuvimos una cultura, una cultura, digamos, popular que parecía tan novedosa, pero en realidad partía de un montón de elementos de allá, y generalmente salían de los 50, ¿no? De mucho de lo que pasaba, recordemos la ciencia ficción de los 50, ¿no? Con muchas de claro. las naves espaciales, ese tipo de cosas, ¿no? Además, también seguía la Guerra Fría, otro detalle interesante. Seguía, así que por eso muchas cosas terminan teniendo su lógica también, debe ser, ¿no? De esos paralelismos, viste que muchas de esas películas de género fantástico de los 50 eran como una, unos análisis disfrazados de muchas cosas que pasaban a nivel político y social en esa Claro. época, ¿no? Recordemos, la ciencia ficción, así los invasores marcianos eran los comunistas, ¿no? Para ellos, pero apenas disfrazado estaba eso y mucho de eso, y mucho de eso se repitió en los 80 incluso no solamente de lo superficial, sino también desde lo que significaba, desde las dobles lecturas,
Bueno, Robocop es una película que también bebe mucho por ahí, que tiene, podemos rastrear elementos en los años 50, ¿no? Pero que es una película 100% ochentas al mismo tiempo, y también es una película que es muy contestataria. Así como muchas de esas películas eran contestatarias de su época, en los 80 tuvimos películas que el género fantástico fue un vehículo perfecto para hacer para ser contestatarios con respecto a cosas que pasaban en el gobierno de Ronald Claro, Reagan. Recordemos que es el nombre clave. Y además es un tipo que sí, fue actor. Así que tenía como muy presente todo lo que era la cultura pop. Y es más, por eso se dicen que el cine de acción, ¿no? Y toda esa cosa más patriotera que tenía, ¿no? Ese cine yankee tenía que ver mucho con una bajada que mandaba Reagan, ¿no? De eso. Venimos de una época de los 70, ¿no? De donde todo era un bajón, todo era desconfianza, ¿no? Y otra vez lleguemos en lo más alto el espíritu norteamericano, ¿viste? Al espíritu estadounidense. Y otra vez nosotros somos los mejores y por eso aparecen, ¿viste? Explota a Stallone con las secuelas de Rambo, ¿viste? Con las secuelas de Rocky, porque las primeras partes de esas dos sagas son muy distintas a lo que terminaron sí. siendo las secuelas. No digo que las No, no, secuelas no, sean no. peores, sino que fueron distintas, ¿no? Y así que hay como, No, 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 perdón, no. terminé yéndome para cualquier lado, pero bueno, el asunto es que era para hablar eso, como el bagaje de todo ese de Dante, y creo que me preguntaste algo sobre cuál era el estilo de Dante y nunca lo respondí, y mucho tiene que ver con eso, No, sí, con- los temas más que el estilo, ¿no? Como pensaban los, si Dante tiene como temas que a él le interesen, ¿no? Porque yo pienso en Aullido y pienso en Gremlins y son películas distintas desde de lo que plantean, pero a veces hay una suerte de como otro mundo que está por abajo. De hecho, los Gremlins se consiguen medio en un sucucho que está como bien escondido, ¿viste? Y que también es un elemento medio tradicional o como mítico y en este caso es como mal utilizado en claro. Gremlins, y acá es este otro mundo que quiere ser presentado ante el mundo y la sociedad Claro, y moderna, es digamos. interesante, perdón, Eh, cómo en ambas películas no se explica, eso es genial, que no se explique demasiado, no se vaya por las ramas en explicaciones, porque de dónde vienen los lobos, de dónde vienen los gremlins, ¿no? Eso es maravilloso. Son cosas que están claro, ahí, empiezan a ocurrir, a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Y eso es genial, pero esa búsqueda de algo más, ¿no? De algo que puede estar más allá, es muy de algo que está, ¿viste? Que no lo vemos, pero que está ahí, que está oculto, que puede invadirnos o que puede ser algo positivo también, es algo muy común en cine de Dante si lo vemos. Lo vemos en estas películas que estamos mencionando y también lo vemos, bueno, en Exploradores, que ahí desde el costado mucho más, si querés, más amable, porque tenemos estos chicos, ¿no? Sobre todo el personaje, el protagonista, que es el debut cinematográfico Ethan Hawke, si no me equivoco, el mm, que ve que tiene esos sueños y es en contacto ¿viste? Con estos extraterrestres que resultan ser unos chicos como ellos, ¿no? Pero eso de de buscar algo más, o de esos mundos o esos seres que están entre nosotros, bueno, Pequeños Guerreros funciona de esa manera. claro, Y otras películas de antes también. Bueno, Viaje Insólito es muy interesante el tema porque es como una reimaginación, mira, justamente otra vez hablando de mezclar elementos, de por un lado, Viaje Fantástico, ¿no? Esa película de Richard Fleischer, que viste que miniaturizan un grupo de una expedición para meterse dentro del cuerpo humano, y por un lado una de Hitchcock. Y al mismo tiempo es una película súper 80, ¿viste? Re 80, ¿viste? Muy popera, ¿no? Y es genial como también sigue teniendo que ver con eso, pero siempre están esas cuestiones en Dante, pero también siempre lo vi como un tipo, como una figura, como un pop, un explorador del pop, un estudioso de hecho, él creo que sigue teniendo un canal llamado Trailers from Hell, donde invita a un montón de gente a armar trailers viejos o a analizarlos. posta, no sabía Ya la eso. sé, pero sí, a décadas tiene esa que se llama Trailers from Hell y invita a directores, no sé, como Edgar Wright, nombres así. Y es como una referencia a Dante a eso. Pero sí, siempre como, como la cinefilia y lo pop es como algo el rasgo característico de Dante, pero siempre en función de historias tradicionales y de esto de. Pero siempre también con esto de. Que es muy palpable esto de estos mundos, estos seres, estas cosas que pasan alrededor y que no las vemos, ¿no? Y que a veces está Mm, dentro nuestro, como el viaje insólito también. O The Barbs, bueno, una película como, recordemos, The Barbs, eso es Vecinos al Ataque, no la donde vi hay esa, la tengo que ver porque comedia con Tom es una que Hanks. vi un... También hay una Sí, sospecha de unos vecinos, papá, así que es algo eso que está ahí y no lo vemos, es siniestro. De hecho, el capítulo que él dirigió, que era una remake una nueva versión de uno viejo de La Dimensión Desconocida, un capítulo de la vieja serie,
que era sobre un chico con poderes que tiene como prisionera a toda su familia. Que después se hicieron una parodia en Los Simpsons de ese capítulo, ¿viste? Cuando Bart en uno de Halloween tiene como. Es un chico con poderes, ¿viste? Y todos los. A Homero lo convierte en un muñeco, ¿viste? Eso que mueve la cabeza de un lado al otro. Así que No lo vi, no lo recuerdo e- ese. ese bagaje pop es muy presente en Dante y esos mundos que están ahí, no los vemos, es muy común y es Claro. en Dante, pero sí, En lo- Está también, viste, y dirigió la de los Looney Tunes. Yo siempre la vi también. de chico esa. Ahora me entero que es de Dante cuando fui más grande, ¿no? Pero está como esta cosa de. También, viste que Looney Tunes mezcla ambos mundos, ¿no? El mundo de los dibujos animados y nuestro mundo real. Tal cual. Eh, está en eso. Vos hablabas de una suerte de ahora, de lectura ahora que se hace con respecto al cine de los 80. Mm. Eh, ¿Tenés directores que te interesen ahora? Que, no sé, ya no te digo que se asemejen a antes, porque ahí sí creo que habría que hacer un ejercicio y ver qué directores, pero directores de género que te interesen actuales. Actuales y que tengan una reminiscencia de decís a los 80 o algo así. Eh, No necesariamente, yo hablo en general, pero porque quizás lo que tiene más reminiscencia de los 80 son las series ahora. No sé si hay Y, películas y- o directores que retomen algunas ideas de los 80. y sí, O no, no bueno, me sale pensarlos ahora. claro, 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 por supuesto el ejemplo que todos no estamos diciendo, pero pensamos es Stranger Things en materia de series, Mm, como algo que claro. trae los 80 y bueno, con todo el espíritu que tenía los 80, pero después directores, hay como, sí, directores que son como muy deudores de viejas tradiciones como Robert Eggers, pero ya saliendo un poco, Mm. ¿no? Pero ya tradiciones más atrás, al cine mudo directamente, ¿no? El expresionismo. Eh, y hay directores, sí, directores así que trabajan en el fantástico, el terror y que son vieja escuela. Bueno, Scott Derrickson es un tipo que es un tipo vieja escuela, ¿no? De películas que su cine remite mucho a los 70, al de los 80, y al mismo tiempo es muy actual y muy personal. Bueno, la saga del teléfono negro, las dos películas están ambientadas en los 80. Bueno, una del 78, otra ya en los 80, pero y remite un poco a ese cine, bueno, más que nada el slasher, ¿no? Ese tipo de películas. Y captura esa esencia de esa época y al mismo tiempo hace algo propio. Y, y después, no sé, que sean de meter, bueno, tipos como actuales como Ari Aster, así como, bueno, Joe Begos es un director vieja escuela también, pero ya es más volado, Mira, más flashero, sacó una película el año pasado, ¿no? Sí, Él sí, no, el 2014, claro. Jimmy and Sticks, está bien. sí, esa era de Escuché unos años, mucho. sí, la de los extraterrestres. Muy divertida. Y es un delirio hermoso. Y, y después sí, tenemos, bueno, de ahora están emergiendo nuevas camadas, nuevos nombres, eh, así tipos que hacen género y mira, ahora justo los nombres, bueno, después yendo a Europa, no, gente como Coralie Fargeat, bueno, que está trabajando, bueno, con la sustancia la pegó, bueno, ahora tipos como Jordan Peele, que hizo, bueno, de las tres que hizo, mi favorita es Nope. Esa es una ¿Sabes obra que maestra. es mi favorita también, no? Mucha gente no Las- se quedó con Get Out, pero para mí no es su más grande película hasta ahora. O sea, me Es parece una obra increíble. maestra y, y es realmente única y ahí sí, por suerte estamos teniendo una época interesante de terror que además tiene siempre una época interesante del terror, tiene que ver con que está todo mal en la vida, la vida Claro, diaria. Y eso es, por supuesto, beneficia a las películas, no a los creativos, a las obras, no nos beneficia a nosotros. No, nos beneficia a nosotros ver las películas, pero no, el contexto sigue siendo horrible. Pero bueno, es genial tener el claro. arte y sobre todo el terror para canalizar un montón de estas cosas. ¿Sabes que Y así que sí. alguna de las cosas que hemos hablado en este podcast con otras personas, que es que veíamos que, viste que esto que decíamos de Joe Dante, Spielberg, que uno puede relacionar ese tipo de cine con cierta camada de directores y estas relaciones que hacíamos, ¿no? Al principio entre actores y directores y productores. Y quizás podemos, no sé,
como definir que hay como una suerte de unión o por lo menos de corriente o de grupos de gente que están haciendo un cine que les interese, cosa que yo no veo tanto hoy, o con directores, o que suceda con directores de hoy, que hay como una suerte de que cada uno va por la suya. No sé si pensás lo mismo con respecto ¿no? Como Jordan Peele está en la suya, como que todos hacen su cosa, hay una suerte más de individualista en cierto sentido. Sí, sí, es verdad eso. Antes se podías notar más una unión. Va, antes había como una camada más de lo que fue el grupo ese, bueno, en su momento el nuevo Hollywood, viste, con De Palma, con Scorsese, con Spielberg, que eran todos amigos, en realidad. Muchos siguen siendo amigos, en realidad, de hecho. Claro, Y bueno, Coppola, por supuesto. Eh, y después bueno, otras camadas donde también algunos eran como, tenían como una unión. También, bueno, había como, bueno, Dante era como ese, aparecía como alguien como, en parte como decías, vos que decías, hablabas de lo como más B y demás, pero sí como alguien que estaba como más orbitando, porque no era de los nombres más rutilantes, pero que estaba ahí y era siempre así, te sorprendía siempre, ¿no? Eh, pero que también había como ese grupo, porque muchos eran los alumnos de Corman también, ¿viste? También era claro. otro subgrupo, que ahí estaba, bueno, Coppola también, pero también aparecían después directores como, bueno, Cameron, como alumno de Corman, como Jonathan Demme, bueno, por supuesto Dante, otros nombres más también, por supuesto un montón, pero, y habían como camadas, ¿no? Como grupos, y es verdad que ahora no se ve tanto, ni siquiera en el exterior, ¿viste? Por ejemplo, los del nuevo extremismo francés, que todos les preguntaban, Mm, che, duró todos, poco. ¿cómo? Claro, que duró poco, tuvo un impacto poderoso, pero todos en su momento, incluso en su momento le preguntaban, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo se relacionan? Y dicen, no, en realidad nosotros casi no nos conocemos, cada uno Claro. está en la suya, nos inventaron este nombre de afuera, nosotros nunca nos pusimos a inventarnos nunca nos dijimos no somos ninguna corriente ni nada. Bueno, de ahí a Y mí el que después, más me gusta es Aja, que por eso también lleva el nombre del podcast, más que por la de Creven, porque a mí la de Aja, la de la remake de Las Colinas, a mí me encanta. Y que de ahí salió, ¿no? Alexandre. sí, tal cual. Mirá, es una película que justo hace poco, bueno, hace poco vi la original, de hecho, pero tengo muy presente la otra y si querés otro día discutimos ambas porque es muy interesante, pero daría para estar como 3 horas más. Está bien, está bien. Eh, a favor de las dos películas, digo, pero es interesante como debatirlas. Pero no, volviendo a lo anterior, sí, no hay tanto unión en España, incluso tampoco, que hay como más movida de cine de género fantástico de terror. Por ahí antes había un poco más en la época de Paul Nashi, por ahí estaba con directores como León Klimovsky, que habían varios directores así que trabajaron en género, tenían como más unión, pero después no pasaba mucho, también es verdad. Eli Roth hay directores que trataron como de hacer como comunidades, que son como Mick Garris primero y después Eli Roth, que Mm, trataron de ser como comunidades de juntarlos a todos, ¿no? Y a veces Siempre, salió más y siempre el otros no. ejemplo que pongo acá cuando hablamos de esto es que, viste que Eli Roth actúa en Bastardo sin Gloria, ¿no? Y también tiene como su grupo y incluso produce a otros autores y demás. Y Mm. siempre digo que no me imagino a un Ari Aster actuando en un Bastardo sin Gloria. Sería muy raro. Te guste o no, digamos, no hay como un sentido así, viste, de incluso de participar en otras películas o coproducir, viste. Eso es generar como una comunidad, ni siquiera hablo desde la amistad, porque vos podés producirle la película a alguien y que no sea tu amigo, te parezca bueno directamente, Claro. pero sí como una sensación, ¿no? No sé si de corriente, pero de grupo, ¿no? Que eso es verdad que me llama la atención que no. Aún siendo muchos producidos por estas productoras, ¿no? A24 o como es la otra de la competencia, no me. Blumhouse, Neón. Neon, Claro. claro. Sí, como Sí. que aún así están medio repartidos. Eh, pero Sí, es nada verdad, de no hay eso. como algo sólido. Es verdad. Pensaba en eso. Eh, Bueno, Mati, yo creo que podemos terminar por hoy. Yo, Sí, ¿querés decir algo más de Howling? Porque quizás nos fuimos un poco a otro lado y quizás no, podamos retomar podía alguna idea. agregar algo para terminar sobre Dante, Sí, sí, sí. porque
porque viste que él vino acá, estuvo en el país en el Festival de Mar del Plata del 2011. Ok, yo tenía Y, 10 años, y así que no pude, lo recuerdo. wow, excelente, excelente. Y lo pude conocer, Ah, mira, pudimos conocerlo todos. Todo este es un mundo. Y bueno, en realidad voy a tratar de sintetizarlo porque esto va para hablar un montón porque fue como mágico tenerlo, es como tener a Dios. Todos sentimos que fue como tener a Dios. Es más, me acuerdo que ¿en qué contexto, o sea, vos fuiste en función de qué a conocerlo a Dante, sabes? fui a Porque sé que has cubrir. hablado con distintos directores y gente cercana. Te he escuchado, por ejemplo, cuando hablabas de Cronenberg, de que has entrevistado a Peter Sellers y demás, como a distinta gente has podido entrevistar. Sí, nunca Sellers, desgraciadamente, pero sí, por ejemplo, Ah, bueno, con Cronenberg pude tener un cara a cara en Cannes en su claro. momento. Eso fue mágico. Y lo de Dante fue en 2011. Yo fui a cubrir el Festival de Mar del Plata. Y bueno, sabíamos que iba a estar el tipo, dieron algunas varias de sus películas, no Aullidos justamente. Igual la vi en el Malva varias veces, en pantalla grande. Y después, bueno, bueno, Gremlins, por ejemplo, dieron las dos Gremlins. Eh, y no, fue mágico. Además, el tipo, me acuerdo que en su momento dijeron, miran, trátenlo como, no sabemos cómo va a reaccionar porque parecía un tipo serio. Me acuerdo Pablo Conde en Grosso Mm, Total, fue el que lo trajo y le comió la cabeza para que viniera. Y él no sabía cómo iba a reaccionar porque le parecía muy serio hablando por teléfono, pero cuando llegó era macanudísimo, muy accesible. De hecho, de una masterclass donde estaba todo repleto, las salas estalladas. Y tipo, tuve el privilegio de hacer una notita que creo que la debería subir, creo, porque en su momento estaba en el canal de Sala Llena, después la bajamos, después la puedo subir a mi canal, donde le hablé al tipo, y el tipo macanudísimo, tenemos una foto por ahí que está en algún momento, si querés, después te la paso, y fue genial y fue mágico. Y, y el tipo muy copado, y bueno, en esa charla me acuerdo que estaba todo el mundo, estaban todos los de Farsa claro. Producciones en ese momento, estaba y me acuerdo, bueno, voy a tirar una anécdota que involucra a Demian Rugna, el director de Cuando se echa la Aterrados, de Cuando se maldad. echa la maldad, Y tal vez lo tengamos que le en el preguntó, podcast y ojalá, ídolo total, Demian, y en un momento le preguntó, ¿qué opinas de Critters? de Critters. Bien. Que también la Y todo el protagonista mundo es se empezó a... la de Howling también, o actúa en y realidad. tal cual, igual, tal cual, grosso total, y en un momento todos aplaudieron por la pregunta, y después, y Dante respondió, y mira, no puedo decir nada porque uno, le hicieron amigos míos. Y dos, yo hice Piraña, que era una explotación de tiburón. Así la sala explotó de aplausos. Y después al final de la charla, ¿viste? Que duró un montón, y el tipo después estuvo una hora más firmando películas, pósters, todo el mundo se puso a gritar, ¡olé, olé, 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 Dante, Dante! Olé". Imagínate así toda la Claro, sala, un de delirio. varios minutos. Y el tipo, wow, es como, no lo podía creer, era como, wow. Guau. No, una experiencia inolvidable y bueno, ya un año, fue como una especie de, porque ya un año antes tuvo un prólogo de ese momento en el Festival de Mar del Plata también cuando Mm, conocí a John Sayles. Vino John Sayles, también, yo no estaba acreditado como periodista y todo, igual el último día pude hacerle una entrevista, copado el tipo, altísimo, mide como 5 metros, y le pregunté por Aullidos también, y no, sí. macanudísimo, muy copado. Así que pude conocer a dos de los responsables de Aullidos, así que eso fue algo, perdón, esto fue un momento muy autorreferencial. No, está bien. No, pensaba, me dejaste pensando que quizás eso también no se hace tanto ahora en, en los festivales de cine ahora de Mar del Plata, además esto de traer gente. Creo que el último fue McTiernan, que vino hace cuánto, Sí, fue en tres el años, 2023, sí. 4. 2023. Es muy interesante cuando conoces a los realizadores y a los autores. Bueno, incluso acá, desde el mismo podcast, ¿no? El hecho de entrevistar a un director de cine, un realizador, a mí te Mm, llena de otra manera, ¿no? Más si podés tener una claro. charla más extensa. Siempre es distinta la perspectiva que te pueden ofrecer. Acá tuvimos a Dani Grosso. La Vega, después ahora va a salir uno con Gonzalo Calzada y siempre es una óptica
una Tal óptica cual, gente distinta. espectacular, los dos, Dani de la Vega y Gonzalo Calzada. Así que grosso y bueno, me alegro mucho de que siga creciendo el podcast. La verdad que felicitaciones y te agradezco mucho por la invitación. No, yo te agradezco a vos, Mati, por estar compartiendo una horita de charla, un poquito más, 1 hora 10. Y nada, por hacerte el espacio. Te agradezco y bueno, también agradezco a la Biblioteca Popular del Principito, que es también la que me proporciona el espacio para grabar todo. Quería, antes de irme, que podamos decirlas dónde te podemos encontrar en redes, en Twitter, aunque probablemente vos seas mucho más conocido que yo, y también por los libros y demás, que eso está bueno como para tirar chivo y que quede ya registrado. Sí, bueno, Matías Horta me pueden encontrar así como en Facebook, que todavía lo uso, en Instagram, en X, que ahora tengo que usarlo más para vender, porque todavía sirve, ¿viste? Todavía sigue siendo un medio de difusión interesante, Sí. más allá de que es una cloaca en realidad. Y después, y por supuesto, los libros. Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter, Cuerpo fuera de control, el cine de David Cronenberg y Pesadilla en lo profundo de la noche, dedicado a la película de Craven, por supuesto, editados por Cuarto Menguante, los pueden buscar contactándose con la editorial, también, que también tiene cuentas en Instagram, en Facebook, y también están en muchas librerías, como, incluso en cadenas como Ateneo, bueno, Jenny, en realidad, esa es, y otras más también, la verdad que eso está buenísimo, y bueno, el libro de Sala Allende también pueden contactarse con la Sala Allende, ahí también tienen todo el catálogo, ¿no? De los del Sí, en canon la página del cine web. Están muy latinoamericano. activos a la llena La verdad que sí, últimamente también. y así que y después, por supuesto, en CEP Films, en El Día Que, en Black Osu también, ahí participando, así que ahí por suerte hay como muchas cosas pasando y se ve vienen por suerte algunas cosas lindas, algunas necesarias cosas lindas en una época tan siniestra, ¿no? Bueno, te vuelvo a agradecer, Mati, por haber compartido una horita de charla conmigo. Y también le agradezco a los que están escuchando este episodio. Esto fue Las Colinas Tienen Ojos Podcast. Hoy hablamos sobre The Howling o Aullidos de Joe Dante del año 1981. Nos vemos el viernes que viene, como todos los viernes. Gracias.